¿Qué tal? Compañera, ¿sí está? Hola, sí está, pero no la escucho. No sé si ustedes lo escucharán. Hola, hola. Ahí sí. Hola, ¿qué tal? Así es. Vaya, me voy a cambiar. Buenos días, señorita. Soy Publio Rodríguez. ¿Cómo está, don Publio? Muy Bien, buenos días. señorita, gracias. Gracias al Bueno. Rey de Reyes, señorita, que nos tiene con felicidad, tiene buena salud. Gracias a él, nos debemos a él todo. Listo. Ahí sí me escucha. Sí, sí se la escuchan. Ok, listo. ¿Cómo les ha ido con las guías de la semana 18? ¿Pudieron realizarlo? No. Bueno, y bueno, dentro de lo que era informática, era sobre lo que era un upload, ¿ya? Lo que era el correo electrónico. Y en lo que era de matemática, era el teorema de un binomio. Igual ahí tienen un ejercicio para poder guiarse y poder hacer el deber, ¿no? Cualquier pregunta que tengan de manera interna, yo les puedo ir ayudando para que puedan culminar con la tarea. Ok. Dentro de este grupo ya todos han dado evaluaciones, todos han presentado sus cuadernos, ¿cierto? Sí. Sí, profe. Ok, listo. Entonces, vamos a trabajar con la semana 19. En la semana 19 tenemos en la asignatura de matemática vamos a trabajar con el tema de función. Listo. Como observamos, tenemos el tema, el valor, la emoción de esta semana es la honestidad. ¿Ya? Cada uno ha sido honesto en enviar sus tareas, en hacer sus evaluaciones. ¿Sí? Dice, es un valor o cualidad propio de los seres humanos que tienen una estrecha relación con los principios de la verdad y justicia y con la integridad moral. Una persona honesta es aquella que procura siempre anteponer la verdad en sus pensamientos, expresiones y acciones. ¿Sí? Y como vemos en la imagen, dice honestidad, sé tú mismo. No tenemos que ser otras personas cuando podemos ser nosotros. Nosotros demostramos nuestros valores, nuestros principios y somos honestos al tener una relación en nuestro trabajo o en la parte social. ¿Sí? Listo. Entonces, como ya sabemos qué es la honestidad, vamos a trabajar con el tema de esta semana, que es la función. Dice el concepto de función. Entonces aquí tenemos una imagen donde hay dos conjuntos, pueden ser A y B, X y Y, dependiendo de la variable que uno le coloque. Y podemos observar que cada uno tiene una relación del conjunto A con el conjunto B. ¿Ya? También tenemos dónde vamos a encontrar esto, en la página 90 de nuestro libro de matemáticas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es para ustedes una función? Una función en sí es una relación que hay en ambos grupos, ¿no? O en ambos conjuntos. Igual aquí, en la guía tenemos un concepto, dice, es una relación o correspondencia entre dos magnitudes, de manera que cada valor de la primera le corresponde un único valor de la segunda, que llamamos imagen o transformar. Igual en su libro ustedes tienen, y aquí tenemos el link para poderlo trabajar. Denme un segundito. Vamos a ver. Y así entramos en materia. Vamos a definir rápidamente qué es una función. Ese es nuestro punto de partida.
Recuerda que una función es una relación entre dos variables. Matemáticamente hablando, una función es una regla que asocia o hace corresponder a cada número un único número. Y muy importante eso de un único número. O dicho de otra manera más didáctica, una función es una máquina que transforma números a su entrada en otros números a su salida mediante operaciones matemáticas. Para entenderlo mejor, vamos a ver una función como una caja con una entrada y una salida. Y lo vemos con un ejemplo. Supongamos que ponemos a la entrada un 2. La máquina o función transforma ese 2 y devuelve en su salida, por ejemplo, un 7. Ahora introducimos un 4 y nos devuelve un 13. Ahora un 0,5 y sale un 2,5. O por qué no introducir raíz de 2, es un número igualmente válido. En este caso sale 3 raíz de 2 más 1. ¿Sabrías explicar con tus propias palabras qué hace esta máquina? Párate un poco. Venga, te lo digo. Si te das cuenta con estos ejemplos, la función toma su entrada, la multiplica por 3 y suma 1 y así obtiene su salida. Venga, vamos a ser un poco más matemáticos. A la entrada le llamamos x, a la salida y a esa máquina o función que transforma x en y le llamamos f. Comúnmente se dice que y es igual a f de x, es decir, la función f actúa sobre x para obtener y. Salta a la vista nuestro ejemplo que y es igual a 3x más 1, o dicho de otra manera, f de x es igual a 3x más 1. De esta manera te acabo de presentar la expresión analítica de la función f. Ah, se me ha olvidado decirte que tanto x como y son números reales, por lo que estamos hablando de funciones reales de variable real. A la x se le llama variable independiente y a la y variable dependiente. Tiene toda su lógica, la salida depende de lo que ponga a la entrada. Y la entrada no depende de nada, tan solo depende de mi propia voluntad de decidir qué número quiero transformar, ¿verdad? Bien, ahora vamos al tema del que trata el vídeo, que no te quiero aburrir, por eso estás aquí. Aunque no quería pasar por alto esta pequeña introducción para ponerte en situación. Hablemos, por tanto, del dominio de una función. Atención, el dominio de una función es el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente, es decir, la x. Párate a pensar, un momento. ¿No había dicho antes que la x es la variable independiente y no depende más que de mi propia voluntad de qué número pongo a la entrada? Según eso, el dominio deberían ser siempre todos los números reales. Pues sí, pero no. Vamos a puntualizar un poco más esa definición, ¿vale? El dominio de una función es el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente de forma que sea capaz de obtener un número real en la salida. Y ahí está la clave, que pueda obtener un número a la salida. Esto que puede parecer tan obvio tiene una serie de consideraciones que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, f de x igual a x al cuadrado más 1. En un principio el dominio son todos los reales, pues para cada valor de x obtengo un número real a la salida. Si meto un 1 sale un 2, si meto un 3 sale un 10, si meto un menos 4 sale un 17, y así con cualquier número real. Fíjate que esa operación x al cuadrado más 1 no trae ninguna complicación. Efectivamente, el dominio de esta función son todos los números reales. Pero esto no siempre es así, y aquí es donde vienen los casos más interesantes. Por ejemplo, f de x igual a 3 entre x menos 1. Veamos qué pasa. Si meto un 0 sale un menos 3, si meto un 2 sale un 3. Si meto raíz de 2 sale 3 entre raíz de 2 menos 1. Y si meto un 1, ¿qué sale en este caso? Veamos, 3 entre 1 menos 1 es 3 entre 0. ¿Cuánto es 3 entre 0? 3, 0, infinito, ¿qué es? Párate a pensar, piensa. Efectivamente, 3 entre 0 no existe, que no te cuenten historias, en matemáticas no se puede dividir entre 0. Esta operación no está definida. Prueba con tu calculadora y me cuentas qué te dice. Por tanto, si meto un 1 a esta máquina no obtengo nada a la salida. Y cuando digo nada no estoy diciendo 0, sino que la máquina no funciona en este caso, por así decirlo. Si te das cuenta, en este caso solo se anula el denominador cuando x es igual a 1. Por tanto, el dominio de esta función son todos los reales excepto el 1. Con cualquier otro número que pongas a la entrada, la operación se puede realizar sin ningún tipo de problemas. Pero este no es el único caso donde nos encontramos operaciones que no podemos realizar. Fíjate en la siguiente función, f de x igual a raíz cuadrada de x menos 4. Si meto un 4 sale un 0, si meto un 5 sale un 1, si meto un 7 sale raíz de 3, que no es exacta, pero da igual. ¿Y qué pasa si meto un 3, o un 2, o un 1,7? Es decir, ¿qué pasa cuando meto un número más pequeño que 4? Si te das cuenta, en este caso obtengo la raíz cuadrada de un número negativo que, como sabes, no existe. Bueno, no existe en el conjunto de los números reales. En los números complejos es otro cantar, pero recuerda que estamos trabajando con funciones reales de variable real, así que aquí los complejos no tienen cabida. En definitiva, el dominio de esta función son los números reales mayores o iguales que 4, o lo que es lo mismo, el intervalo 4 cerrado más infinito abierto. Recuerda que el infinito siempre es abierto porque es inalcanzable, como otras muchas cosas en la vida, pero bueno, tampoco me quiero poner filosófico. Fíjate que esto solo pasa en las raíces de índice par, en las de índice impar no existe ese problema. Por ejemplo, la raíz cúbica de 8 vale 2, la raíz cúbica de menos 8 vale menos 2, sin problemas. Otro caso similar lo tenemos en las funciones logarítmicas independientemente de su base.
Recuerda que el logaritmo de 0 o de un número negativo no existe por la propia definición de logaritmo. Venga, comprueba con tu calculadora para que veas que mentiras en matemáticas la justas. Por tanto, en una función como f de x igual a logaritmo en base 10 de x menos 3, el dominio son los valores de x mayores que 3, es decir, el intervalo 3 abierto hasta más infinito abierto. ¿Existen más casos donde el dominio pueda quedar restringido y no ser todos los números reales? La respuesta es que sí, y se me ocurren dos casos. Primer caso, si te doy la función f de x igual a x al cuadrado, me dirás que el dominio son todos los reales. Si tienes razón, pues para cualquier valor de x puedo hacer su cuadrado y obtengo un número. Es decir, esa operación nunca presenta problemas. Pero ¿qué pasa si a esa función le doy un contexto real y digo que esa x representa el lado de un cuadrado y f de x igual a x al cuadrado representa su área? Recuerda, el área de un cuadrado, lado por lado, lado al cuadrado. En este caso el dominio ya no son todos los reales, pues x representa una medida de longitud que no puede ser negativa ni tampoco cero, que me quedo sin cuadrado. Por tanto, el dominio de esta función serían todos los números reales positivos, o dicho de otra manera, el intervalo 0 abierto hasta más infinito abierto. Seguro que se te ocurren diferentes ejemplos de funciones extraídas de un contexto real donde sucede algo similar. Te invito a que los escribas en los comentarios aquí debajo en este vídeo. Venga, segundo caso, el dominio de una función también puede quedar restringido por voluntad de quien propone la función. Imagínate que te digo f de x igual a 2x menos 4 con x perteneciente al intervalo menos 1, 5. En este caso yo, que soy quien propone la función, digo que la x tiene que variar en ese intervalo por el motivo que sea, por lo que ya estoy restringiendo el dominio, y en este caso sería el intervalo menos 1, 5, así de simple. Bueno, para recapitular, te muestro a modo de resumen todo lo que hemos visto en este vídeo. El dominio de una función puede quedar restringido por algunos de los siguientes motivos. 1. Por imposibilidad de realizar alguna operación matemática para algunos valores de x, y esto ocurre en denominadores que se anulan, raíces de índice par de números negativos y logaritmos de 0 o de números negativos. 2. Por el contexto real del que se ha extraído la propia función, como por ejemplo el caso del cuadrado. Y 3. Por voluntad de quien propone la función. Bien, pupilos, hasta aquí el vídeo de hoy. Como ves, dominio, concepto clave de funciones. En los siguientes vídeos te muestro cómo hallar el dominio. ¿Qué les pareció? Bueno, está bonito, señorita, sino que es muy rápido. Ya. El video sí es muy rápido. La función, perdón, son la relación de dos conjuntos, ¿no? Cuando hablamos de dominio van a ser todos los valores de x, para hacerlo así un poco más directo, ¿no? Todos los valores de x que estén dentro de su tabla, cuando vayan a hacer una gráfica, eso van a ser el dominio del ejercicio. Si yo les pongo un gráfico, ustedes van a buscar los valores que están dentro del plano para poder decir cuáles son los valores de dominio. En este caso, todos los que van en el eje de la x, ¿sí? Y el rango es lo que usted va a hacer a través de la función que le ponga el ejercicio, van a dar los valores. Es decir, el rango, como dice su palabra, hasta dónde va a llegar la variable del ejercicio o el par ordenado que sea solicitado para trabajar. ¿Sí? Déjenme ver si tengo un gráfico. Deme un segundito, porque en la guía estaba. Listo. Ya, en este ejercicio que tenemos aquí, dice señalar el dominio y el rango del ejercicio de la función. Entonces, nosotros conocemos que su conjunto va a ser el valor de x. Entonces, este aquí va a ser x. ¿Qué dominio tiene este ejercicio? 1, 2 y 3. Esos son los valores de dominio, porque son los valores de x. El otro conjunto que tenemos acá va a ser la variable y. ¿Ya? ¿De quién salen los valores de y? De los valores multiplicados por x. En este caso, eso se va a llamar rango. O sea, lo que están acá va a ser el rango del ejercicio. 1, 2 y 3 dominio. 3, 6, 9 y 12 es el rango. ¿Sí? ¿Sí me hago comprender? Entonces aquí en el deber que les pongo van a señalar el dominio y el rango del ejercicio. Ya le estoy dando la tarea. Dominio y rango.
También tenemos las preguntas para la evaluación, ¿sí? Que están aquí ya contestadas para que se le haga un poco más fácil el estudio, que son para las evaluaciones. Tenemos el glosario y tenemos el planteamiento de problemas, ¿no? En este caso dice, existen, aquí me ve el grupo de estudiantes y no, ya dice, existe una infinidad de problemas que se pueden representar de manera matemática e incluso en forma de función. Realice 5 relaciones que encontramos dentro de la comunidad. Ya, cerramos el $2. Dice, aprendido el concepto de la función, realice 5 relaciones que encontramos dentro de la comunidad. Si hacemos una relación, digamos, docente, va a ser 1, y estudiantes va a ser más de 1, ¿no? Entonces ahí hay una relación, docente, estudiante. En una familia está familia y miembros de la familia. Es decir, la familia, que es el nombre general, pero los miembros va a venir papá, mamá, hijos, hermanos, ¿ya? Entonces ya tenemos 2 ejemplos. Otro ejemplo podría ser dentro de la comunidad, podría ser los comités familiares, los comités de barrio, que le llaman. Está el presidente del comité y los miembros del presidente del comité. ¿Ya? O miembros nada más. Y también tenemos una tienda, está la tienda, los productos que ofrece la tienda. ¿Ya? Entonces, esos son los ejercicios que tienen que poner 5 relacionados que encontramos dentro de nuestra comunidad. ¿Alguna pregunta de cómo se debe ver la actividad de esta semana en la asignatura de matemática? Pero que tenemos que poner presidente, vicepresidente, todas esas cosas, ¿no? No, solamente es el comité, podría ser un comité de cuidadores o comité del barrio, barrial que se dice. Comité barrial, miembros del comité. Al hablar del comité, ya sabemos que ahí está el presidente, están las 4 dignidades que se ponen en un comité, y el resto de los miembros, es decir, toda la población de alrededor. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Ya. ¿No hay otra pregunta? ¿Está claro? Ok, listo, ¿no? Igual ahí ustedes tienen las preguntas. Recuerden que son las preguntas para las evaluaciones, que todos han sacado 10. Han hecho un buen examen. Sí. Profe, Díganme, ¿quién le puede ayudar? lo mío, todavía sí está recibiendo lo que es el portafolio, lo que pasa es que tengo de enviarle todavía las tareas de informática. Ya, envíenme que hasta mañana yo subo nota y ya paso los cartas. Ya, más tarde entonces se las envío, que ya están hechas, solo que no se las he enviado. Lo que es matemática, eso ya le envié. Sí, si ya me envió, yo le debe haber puesto en la nota de matemática. Bueno, profe. Listo, entonces. Vamos a cerrar y volvemos a abrir para poder trabajar la asignatura de informática, ¿sí? Déjenme capturar un segundito antes de cerrar.
Listo, ya está la factura de los dos. Vamos a cerrar y vamos a ingresar. Ok.